Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es OPAM, cuarta sesión. Aunque no está en cascada porque hay uno solo, pero me preguntan aquí cuál es el voltaje de salida y tenemos estas resistencias RF y R, R y 10R y los voltajes V1 y V2 en el pin no inversor, el positivo, y en cambio el pin inversor está a tierra. Entonces aplicamos la fórmula de siempre. Vamos a la página número 2 y tengo que el voltaje a la salida será la voltaje de entrada negativo por la amplificación negativa más el voltaje positivo por la amplificación positiva. Recuerdo que el voltaje de entrada negativo es este de aquí, antes de la resistencia, mientras el voltaje positivo es este de aquí. Voltaje de entrada negativo está conectado a tierra, es 0, esto es 0. Amplificación negativa, como siempre, es menos RF entre RA. En este caso, con multiplicar por 0 será se y va y da igual, pero bueno, RF entre R, ¿no? Y RF entre RA. Este R le llamaremos RA. RA. Y aquí en voltaje positivo, que será este de aquí, multiplicado por la amplificación positiva, que es 1 más RF entre RA. Bien, nos falta calcular cuánto es VP. Entonces tengo VP, aquí sabemos que no entra corriente, por lo tanto aquí lo que tenemos es, vamos a calcular, lo voy a poner vertical, arriba tengo V1, tengo una resistencia de R, aquí tengo una resistencia de 10R y llega a V2. Voy a suponer que V1 es mayor que V2 y por lo tanto la corriente vendrá de más a menos. Y quiero calcular VP, que es el voltaje en este punto. Bueno, esto es un divisor de tensión entre dos voltajes. Entonces calculamos el voltaje intermedio, será diferencia el voltaje total V1 menos V2 por resistencia de abajo, que es 10R, partido por la suma de las dos, que es 10R más 11R, 11R. El voltaje en un punto intermedio es el voltaje total por resistencia de abajo, 10R, entre la suma de las dos, 10 más 1, 11R. V1 menos V2 por 10R entre 11R. Este es el voltaje en el punto P. Bueno, propiamente este es el voltaje en el punto P respecto del total este, digo, de la diferencia este. Propiamente el voltaje P será el voltaje 2, el valor resultó más este de aquí. El voltaje P que estoy calculando aquí es esta diferencia. Por lo tanto, bueno, más que voltaje P, aquí pondría voltaje intermedio, y el voltaje P que estoy calculando es V2 más voltaje intermedio. Y entonces me queda que el voltaje P es el V2 más esto de aquí, V1 menos V2, que multiplica a 10R entre 11, 10 partido por 11. Y ahora aplicamos esto aquí en la fórmula y nos queda voltaje a la salida, hemos dicho que es voltaje a la salida, el voltaje P por la amplificación positiva. Voltaje P, vamos al 2, es V2 más V1 menos V2, V2 más la diferencia V1 menos V2 por el divisor de tensión, que es 10 partido por 11. Bien, esto es el voltaje. Y la amplificación positiva es 1 más RF entre RA. Ahora aquí hacemos por operaciones y me quedará V2 más esto, vamos a poner todo denominado como un 11, me queda 11 V2 más V1 por 10, 10 V1 menos 10 V2 partido por 11. Sí. Agrupamos esto un poco, podemos sacar factor con 1 partido por 11 y aquí me quedará 11 V2 menos 10, bueno, 10 V1 menos 10 más 11 más V2. Esto es lo que queda, todo esto de aquí, entonces me queda el voltaje a la salida, será por lo tanto 1 más RF entre RA, la amplificación positiva, por el voltaje en el P, que es 1 partido por 11, 10 V1 más V2.
Si nos fijamos aquí, el 10R está en el V2, por lo tanto, el voltaje este de aquí, digamos, es mucho más, influye mucho más que este de aquí. Porque, bueno, y este sería la resolución de este ejercicio. Lo único que podemos hacer aquí es este mismo caso, cogerlo y hacerlo con un número. Como tengo que suponer que aquí tengo 10 voltios y ahí tengo 6 voltios. ¿Qué voltaje tengo aquí intermedio? Pues el voltaje intermedio será 10 menos 6, esto es 6 voltios, 4 voltios. O sea, entre aquí y aquí hay 4 voltios. ¿Cuánto quedará aquí? 4 voltios por resistencia de abajo, que es 10, partido por la suma de las dos, que es 11. 4 por 10, 40. 40 entre 11 da 3,6 voltios. Entonces, ¿aquí qué voltaje tengo? 3,6 voltios. Aquí tengo 6 y aquí 10. Pues el voltaje aquí tiene que ser intermedio. El voltaje que hay aquí, lo que decía aquí es, voltaje intermedio será, o el voltaje P, el voltaje P que tengo aquí será propiamente el voltaje de abajo, pequeño, 6 voltios en este caso, más 3,6 voltios. 6 más 3,6 da 9,6 voltios. Ahora, efectivamente, estamos entre el 10 y el 6, 9,6 voltios más cercano al 10, porque aquí la resistencia es más pequeña que aquí. Aquí hay 10 veces más voltaje. Por lo tanto, el voltaje en este caso, si fueran 16, y aquí serían 9,6 voltios. En la fórmula esta que tenemos aquí, esto sería, todo esto de aquí sería 9,6 voltios, y dependiendo del valor de RF y RA, pues nos dará el voltaje de salida.